¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Con este tema, ahora vamos a hablar del viaje, ¿no? De la Soberana, del resto de las vacunas, de las dosis 2 de Sputnik, etcétera. Pero respecto a lo que decía Pablo, a la conversación que estábamos teniendo, ¿cuál es la posición del gobierno? Que es crítico por muchísimos motivos y todo el ruido que hay, que ustedes describieron también, la verdad que lo único que hace es impactar negativamente en las negociaciones con Pfizer y con todos los demás laboratorios. Así que todas las opciones que está evaluando el gobierno nacional las vamos a mantener en reserva, digamos, hasta poder tener una definición final en función de cualquiera de los ejes que se pueden resolver, teniendo en cuenta justamente la importancia de respetar todos los contratos con los demás proveedores, el interés del gobierno nacional en adquirir la vacuna de Pfizer desde el primer día, la imposibilidad por el marco legal y por la negativa de la empresa de todas las propuestas de digamos, acercamiento que ha hecho Argentina han sido negativas por la casa matriz. Digamos, la realidad es que no hemos podido lograr sortear el marco legal. Ustedes contaban, digamos, cambiar un marco legal no es sencillo. Sí, desde noviembre, cuando se generó esta ley, hasta ahora se ha avanzado muchísimo, no solo en información en relación a las vacunas, sino también en diferentes ejercicios de un contrato porque lo que pasaba en ese momento es que Argentina necesitaba un marco legal porque simplemente para empezar tenía que pagar por adelantado y a riesgo, y nuestro marco legal no lo permitía. Entonces ya con eso solo se necesitaba un marco legal. Luego se fue complejizando en función de distintas negociaciones con los distintos laboratorios. La explicación de que en ese momento la palabra negligencia, suponiendo que ese haya sido el motivo, que yo todavía no lo tengo claro, y que ahora quiero hablar de eso, que en ese momento haya sido necesaria y hoy se esté negociando, no sé si sacarla o una ley en contrario, ¿lo explica el tiempo que transcurrió y que conocemos ya las vacunas o eso no está en evaluación o lo explica otra cosa? No, lo que se necesitaba en ese momento, en función de lo que explicaban ustedes, que no estaban ni siquiera los ensayos clínicos de fase 3, ni siquiera el análisis interino de los fase 3, la realidad es que el mundo ha comprado vacunas a riesgo y para el marco legal argentino está prohibido firmar un contrato o pagar por adelantado, como hizo el mundo también. Entonces, ya con eso solo se necesitaba el marco legal. Y también teniendo en cuenta que eran productos que no se conocía demasiada información en relación a los pasos habituales que se hacían, porque se estaban haciendo sobre la marcha, se requirió un marco legal especial. El resto de las cosas, déjame que te diga, que te las voy a decir cuando se hayan resuelto. Ok. El hecho de el dato que daba Pablo recién respecto a los menores de 18, ¿hay alguna otra vacuna hoy en el mercado que... ¿Cómo resuena, no? Hablar de las vacunas en medio de una pandemia y decir en el mercado, pero bueno, es una lógica que existe. Que esté apta para menores de 18 años, Pfizer es la única, y en tal caso, si no, ahí sí no reviste una importancia mayor, como decía Pablo. Sí, Pfizer es la que va más adelantada porque es la que empezó, siempre fue unas semanas más adelantadas. Moderna está trabajando también con el grupo de 12 a 17 y luego un poco más tarde también de 6 meses a 11 años. Sinovac es una vacuna que ayer se informó, estamos averiguando y pidiendo información, que en China la registraron para pediatría, y la vacuna de Sinopharm nos han informado que tienen ensayos clínicos y estamos también pidiendo la información. Y las vacunas cubanas también están empezando a hacer ensayos clínicos, y la lógica de digamos, los ensayos clínicos de pediatría deberían ser más rápidos que digamos, que todo el tiempo que llevaron los de adultos. Así que hay una perspectiva de tener vacunas en pediatría, en adolescentes primero y luego bajar la edad, pero sí la vacuna de Pfizer es la que ya está en algunos países aprobada y eso es importante, claro. Permitime una distracción. En la conferencia que diste luego de las declaraciones de Cornejo en el CARI, se vio una Bisotti distinta. Una Bisotti, creo que incluso, no sé si lo leí en un graph de 5N, harta, ¿no? En el sentido de, daba la sensación, yo lo traduje así, te pido que me corrijas, pero déjense hinchar la paciencia, que nosotros estamos tratando de traer vacunas, no entorpezcan ese proceso. Primero, si esto fue así, y segundo, ¿a quién iba dirigido ese hartazgo?
Mira, harta no, porque esto todavía falta y acá nadie se harta y acá seguimos todos. Sí fue como un punto de inflexión, me parece, mío y de mucha gente, en el sentido de hasta dónde podemos llegar con planteos de coima, negociado, turbiedad, no quieren la vacuna, digamos, hasta dónde podemos llegar con eso. Y a mí me parece que hay un número enorme de la sociedad que dice hasta dónde vamos a llegar, pero que como el otro porcentaje que es tan chiquito, es tan ruidoso, te terminan haciendo creer que son la mayoría y que vos sos el loco que decís, pero no es para tanto, esto no es mucho. Y me parece que lo que pasó ese día fue que sin darme cuenta, porque la verdad que no estaba planificado y yo en esas cosas no especulo, cuando estaba leyendo el mail de Cornejo, porque yo estuve hasta las 3 de la mañana buscando toda la información para hacer la desmentida, desde las 5 de la mañana hablando con Cornejo, que se despertó y no lo podía creer. Y en Ginebra. Claro, en Ginebra. Entonces, y yo lo dije, todo el tiempo que estuvimos haciendo esto, lo perdimos de traer vacunas. Entonces, un poco entre todas las hipótesis que ustedes planteaban, la verdad que la hipótesis de decir que no quieren que no salgan bien las cosas, la campaña de vacunación, porque es un positivo del gobierno, si logramos tener una campaña de vacunación exitosa y poder llegar con muchas vacunas a mucha gente, la verdad que no se entiende de otra manera, porque digamos, fue tan burda la situación. No quieres decir operación. La situación, que de verdad me pasó eso. Me pasó que el mensaje era para la población, tomémonos 2 minutos para ver si tiene sentido lo que estamos escuchando, porque va todo tan rápido que el enojado se enoja más y que el que tiene miedo se tiene más miedo y, digamos, de vuelta, lo digo de todos lados, porque hay veces que también en el tema de tratar de defender o de explicar, también por ahí alguien se entusiasma y, digamos, justifica de más. Entonces, la verdad que estamos en un momento de mucha intensidad. Tomémonos 2 minutos para ver si lo que escuchamos tiene sentido. Y me parece que fue impactante porque fue espontáneo, porque no fue una especulación y porque dije lo que pensaba la mayoría de la gente. Entonces, en eso me parece que tenemos que, sabiendo que somos muchos, tratar de bajar esa intensidad y poder ir para el lado del sentido común. Te pregunto esto no como ministra de Salud, sino como funcionaria del gobierno. ¿No le falta maldad al gobierno para estas cosas? Tío, siempre recordamos acá una frase linda que tiene Vargas Llosa, creo que es en La tía Julia y el escribidor, que dice que uno se tiene que comportar con los caballeros como un caballero y con los canallas como un canalla. Ese es el honor bien entendido, lo demás es ser idiota. Esto dice Vargas Llosa. Esa es la sensación que el gobierno juega siempre con armas, ¿no? Y el otro puede agarrar la pelota con la mano. Bueno, ojalá que si es así siempre le falte maldad. ¿Cómo fue Cuba? La gira, bien, México y Cuba. La verdad que fue muy intensa y fue muy positiva. En México, después de un trabajo enorme de muchísima gente, nuestros presidentes anunciaron este control de calidad, hemos aprobado de la COFEPRIS, el producto finalizado y, digamos, ya se ha empezado a generar las entregas en toda Latinoamérica. La COFEPRIS es la ANMAT mexicana. Perdón, digamos. Exacto, la COFEPRIS es la ANMAT mexicana. Ya están entregando, digamos, eso, nosotros siempre decimos que eso es una noticia muy importante, que es una regularidad de las entregas y siempre con la incertidumbre. Nosotros esperábamos mañana un embarque de 900.000 dosis y en el día de ayer nos informaron que había un tema con la liberación y ahora está llegando para el fin de la semana, nos tienen que confirmar, así que siempre con esa incertidumbre que nunca es exacto ni como nos gustaría, pero con un flujo importante de vacunas. Y la otra gestión que hicimos, que también la anunció el canciller en la mañanera de López Obrador, es que como la situación epidemiológica de México en el hemisferio norte es una situación mejor, nos van a adelantar un par de lotes desde México para que nosotros podamos acelerar la vacunación, así que estamos ahora con el trámite de importación, estamos con, digamos, el convenio bilateral, pero esperemos tener novedades en los próximos días también en relación a eso. Y en Cuba... Perdón, sí. ¿Te puedo hacer un alto sobre claro. México? ¿Cuál fue ahí para que quede claro el problema? Porque si no mal entiendo es...
Max Science, la empresa de Hugo Sigman aquí, envió el principio activo en tiempo y forma, y donde se demora es en México, pero me parece que tampoco por responsabilidad neta de México. Sí, el proceso de producción es bien complejo. Sí, lo resumí por los tiempos de la tele. No, digo que quien no vea la complejidad que tiene inclusive envasar, digamos, una vacuna, la verdad que no conoce la complejidad y no sabe que el envase está dentro de la producción de la vacuna. Si yo tengo el líquido y no lo envaso, no produje la vacuna. Te digo porque también se subestima que Argentina, digamos, ahora haga el full and finish y el llenado de la vacuna Sputnik como si fuera algo que lo puede hacer cualquier país o que es muy sencillo. Entonces, eso además, hacerlo en pandemia, porque tenés que comprar las máquinas, te tienen que transferir la tecnología para, digamos, formular esa vacuna y necesitas insumos como, digamos, para poder, digamos, lo digo también, rápidamente, descongelar el líquido que se mandaba desde acá congelado, hacer, digamos, la conjugación y después hacer el llenado, se necesitan insumos que no son solo las máquinas y los viales, y eso estaba a comprarse por Estados Unidos, que ante la pandemia prioriza a Estados Unidos, y eso es lo que lo demoró. Exportación de insumos. Pero no fue para nada responsabilidad de Liomont, y la verdad es que se generó, digamos, nosotros visitamos Liomont con Cecilia, y la verdad es que es una empresa de primera línea con una ultimísima tecnología, y la verdad es que es un orgullo grande producir la vacuna en conjunto. Cuba bueno, la ansiedad, ¿no? ¿Cuándo podrían llegar, si es que llegarían las vacunas, la Soberana 2 y el resto de las vacunas aquí? En Cuba, digamos, tiene un desarrollo de ciencia y tecnología que es la verdad que admirable en un contexto muy desfavorable, digamos, que está viviendo ese país, y ellos tienen BioCuba Pharma, donde tienen más de 30 institutos que tienen, digamos, desarrollos de la investigación, de la tecnología, porque ellos producen 8 de las vacunas que tienen en el calendario, entonces basadas en la vacuna de meningitis o en la vacuna recombinante de hepatitis B, tienen 5 vacunas candidatas, una es inhalatoria y las otras son intramusculares, son inyectables, y avanzaron mucho con la Abdala y la Soberana 2 con un refuerzo de Soberana Plus. Ya terminaron el fase 3 con más de 40.000 pacientes, sujetos, y están en lo que se llama una intervención sanitaria, donde ya con las 2 vacunas vacunaron más de 1 millón de personas. Así que lo que hicimos fue hacer el contacto entre la ANMAT de Cuba y la ANMAT de Argentina, ya tienen toda la información, tener una propuesta de contrato de suministro también que estamos avanzando, y lo más importante es que nuestros presidentes también hablaron, es cómo Argentina puede colaborar en insumos o en financiamiento para acelerar la producción de la única vacuna que se ha desarrollado íntegramente en Latinoamérica. No termino de tener claro si uno hiciera el corte 15-15, ¿no? 15 de... ni sé en qué mes estamos. 15 de mayo, 15 de junio. Sí. Por la expectativa de llegada y las que ya llegaron en ese mes, digamos, para poner un corte inmediato, digo, que falta menos que no decir fines de junio. ¿De cuántas vacunas estamos hablando? ¿De cuántas llegaron en total? Bueno, nosotros en este momento tenemos 18.450.000 vacunas que llegaron, ya se aplicaron 14 millones, se están distribuyendo tanto de nación a las provincias como de las provincias a los vacunatorios y aplicando esas vacunas. Esta semana tuvimos el récord, más de 1.800.000 dosis aplicadas, y en el día de ayer se dieron más de 360.000, así que esa escalada se está realmente concretando. ¿Superó la expectativa que tenían? Incluso yo había hablado con el presidente, me había dicho como máximo 5 millones de vacunas por mes, y con este número superarían los 6 millones. Y eso 7 además millones. Todavía se puede seguir escalando, y es además dando la antigripal y además dando las del calendario. Así que la verdad que el reconocimiento a las provincias es muy, muy grande por cómo se han organizado y cómo han podido escalar inclusive lo que calculábamos que podía ser la máxima. ¿Para cuándo tienen pensado... ¿Por qué la sonrisa? ¿Para cuándo terminamos de vacunar? ¿Para cuándo tienen pensado llegar al 40% de... Y ahí te pido que me digas cuál es el análisis correcto. ¿La población objetivo o la población total? Bueno, nosotros en realidad el impacto epidemiológico es sobre la población total, porque si bien la población objetivo es más acotada, el resto de la población también que todavía no se puede vacunar también se mueve. Entonces, digamos, es correcto estimar la población total. Ahí hay una diferencia grande para hacer con otros países, que es que, por ejemplo, el Reino Unido e Israel han vacunado
con confinamientos muy estrictos. Entonces el impacto de la vacuna es mucho más rápido. Nosotros estamos vacunando con un nivel de circulación alto y con, digamos, estas disminuciones que son intermitentes e intensivas y que son heterogéneas en todo el país. Así que lo que sí estamos viendo, y ya se está viendo claramente, es la disminución de la mortalidad en los mayores de 60, porque dentro de las personas fallecidas la proporción de mayores de 80 ha caído importante, de mayores de 70 también, y ya se está viendo los mayores de 60. Y proporcionalmente están aumentando entre 50 y 59, que en número no quiere decir que sea, digamos, la mayoría de los que se infectan, pero la proporción es esa, por eso es tan importante, una vez que se cumpla la vacunación en los mayores de 60, bajar escalonadamente y no abrir la vacunación a mayores de 18 porque se pierde el impacto. Eso es lo que recomendó la CONAINI y lo que hablamos con los ministros de salud. Y respecto a estas demandas sectoriales que hay... perdóname, porque vos dijiste algo importante. Israel y el Reino Unido, cuando llegaron al 40%, vieron una disminución importante, pero nosotros no podemos estar seguros que nos pase eso necesariamente porque todavía tenemos mucha circulación. Entonces sí, por ahí tener la expectativa en la mortalidad, pero siempre seguir trabajando en las medidas de cuidado para disminuir la circulación y maximizar los cuidados, porque cuanto menos casos tengamos, más importante va a ser. Ahora quiero darle el pie a Pablo Ibáñez, pero estoy aterrorizado por la variante india, que en ese sillón Axel Kicillof calificó como triple mutante, efectivamente. ¿Qué chances hay? Porque veo los números de Gran Bretaña, veo los números... Hoy hablábamos con Salvareza en relación al Grupo País y también a lo que está vigilando ANMAT. Nosotros ahora todavía, digamos, en Argentina la vigilancia, digamos, tenemos una predominancia de circulación y un aumento proporcional de la cepa Manaos y la cepa andina con la del Reino Unido, y todavía no tenemos un número importante ni de Sudáfrica ni de India, esas variantes. Por eso también es muy importante, aunque estemos vacunando, aunque la gente se vacune, aunque alguien haya recibido una dosis, seguir cuidándose, porque las variantes estas de preocupación son más transmisibles y hasta ahora también han demostrado que pueden tener más letalidad. Entonces realmente nos está costando mucho transmitir las medidas de cuidado a pesar de la expectativa y la esperanza que genera la vacunación. Solamente la vacunación, sobre todo en el invierno que viene, junio y julio, vamos a necesitar seguir con las dos acciones, la vacunación y los cuidados. Pablo. Vuelvo un poco, ministra, a esta pregunta que le hacía Iván y voy a insistir. Una población 40-50%, uno puede imaginar que con el 40-50% se logra cierto nivel de normalidad, más allá de la cuestión estacional. Uno imagina que 40-50% de la población posiblemente sea julio, agosto o entrado septiembre, que para septiembre puede haber algún, no sé si decir normalidad, pero por lo menos cierto estado de normalidad, cierta recuperación de algunos parámetros de normalidad con este universo de vacunados. Nosotros creemos que si logramos transmitir esto, ¿no es cierto?, escalar la vacunación, seguir recibiendo vacunas, captar al 40-50% de la población, seguir sosteniendo los cuidados, sobre todo durante el invierno, podemos llegar a septiembre y ver algo de alivio. Sí, digamos, en este contexto de incertidumbre, nosotros ahora estamos viendo como en el Reino Unido, en el día de ayer aumentaron los casos, aumentaron las internaciones. Chile, a pesar de la vacunación, está aumentando los casos. Así que la verdad es que el virus todo el tiempo también juega y nos genera esta situación. Por eso no nos tenemos que confiar en la vacuna, que sin lugar a dudas es la herramienta más importante que va a bajar la mortalidad, pero de ninguna manera sola puede interrumpir la circulación, y cuanto más nos cuidemos y cuanto digamos, más cuidado tengamos en relación a las medidas de prevención, más rápido va a llegar ese alivio. Y en ese aspecto particular, hemos casi naturalizado que por lo menos durante la semana haya más de 30.000 casos, haya más de 500 muertos. Después la media, hoy acaba de informar la provincia de Buenos Aires, que por lo menos en provincia de Buenos Aires bajó un 10% la media semanal respecto a la semana anterior, a la semana pasada, digamos, de domingo a domingo. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Es una cuestión de transmitir? ¿Sigue siendo una cuestión de comportamiento social? A ver, nosotros la verdad es que no lo naturalizamos. Cada vez que podemos volvemos a hablar de los cuidados. Si bien es muy importante informar sobre la vacunación,
quien se vacuna también puede enfermar, así que también tiene que cuidarse, también puede transmitir el virus, y quien todavía no está dentro de la edad de vacunación y circula, tiene que extremar los cuidados, y en este momento donde estamos en los lugares de alto riesgo y de alarma epidemiológica son la mínima cantidad de actividades e indispensables, y cada actividad hacerla con el máximo de los cuidados. El problema digamos, no es ser en una conducta social, el problema es que lo que tenemos que hacer para cuidarnos es antinatural. Es no juntarnos con quien queremos, es no abrazarlos, es no darle un beso, es tener miedo de contagiar a alguien por darle un abrazo. Entonces, ese es el problema, estamos agotados y es antinatural ese cuidado, pero si nosotros no logramos instalar, en vez de decir 30.000 casos, cierren todo, abran todo, ¿cuál es el cuidado? Ahí es donde la gente que está cansada, de que está angustiada, realmente o se va a enojar o lo va a negar o va a tirar la toalla porque dice, bueno, listo, estoy hace un año y no puedo. Y la verdad es que no es así. La verdad es que con los 2 metros de distancia, el barbijo, airear los ambientes, y si tenemos síntomas, evitar el contacto con otras personas, hacemos un montón, bajamos la circulación de personas haciendo las mínimas actividades, sabiendo que ese horizonte temporal está muy cercano, nunca estuvo tan claro y tan cerca, y que lo vamos a acelerar si todos nos cuidamos. Tengo una pregunta respecto a que había quedado colgada respecto a los cuidados, los reclamos sectoriales, ¿no? Ha habido trabajadores del transporte, se habla mucho de cajeros y cajeras de supermercado. Uno podría decir, ¿por qué no? Camarógrafos y cronistas de calle y los compañeros que manejan los móviles en la televisión. Eso genera, si se abre esa puerta, una demanda, por supuesto, muy, muy importante. Y esta es la pregunta, ¿complicaría o no complicaría el normal funcionamiento del plan de vacunación que tiene pensado el gobierno nacional? En otras palabras, ¿se está pensando en aceptar esos reclamos sectoriales o está contemplado en el plan de vacunación general? Te agradezco la pregunta porque es muy, muy importante también aprovechar para aclarar que hemos recibido de todos los sectores que se te ocurra sobre todo de todos los que son esenciales por DNU, la importancia de vacunarse. Y en eso, la primera buena noticia es la confianza de la población en las vacunas. Hay países en los que no se logra llegar a una cobertura de vacunación con las vacunas que hay, aunque sean escasas, porque la población no confía en las vacunas. Entonces, esa es una buena noticia. Y el análisis que nosotros hacemos desde el Ministerio, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y también con todas las jurisdicciones, es que nosotros tenemos que, y eso, una vez que vacunemos a las 15 millones de personas priorizadas, que son mayores de 60, 18 a 59 años con condiciones de riesgo, educación, salud, defensa y seguridad, que son más o menos 14 millones de personas, ahí ya se empezó a analizar cuál es el siguiente paso, y ahí el siguiente paso es seguir avanzando entre 55 y 59, luego entre 50 y 54, porque son quienes se están muriendo. Entonces, más allá y por algunas actividades que tengan riesgo de exposición, ¿sí? Digamos, por ejemplo, algunas actividades que tienen dificultades, qué sé yo, por ejemplo, los que están en alta mar, que tienen que viajar, que tienen dificultades en el acceso a un sistema de salud y que están en condiciones donde no pueden cumplir el aislamiento. Entonces, evaluar actividades que tengan mayor riesgo de exposición. El resto de las actividades que nosotros hacemos diariamente, tenés riesgo de exposición porque estás circulando, pero si, digamos, esas actividades ir vacunando en función de las edades. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos transmitiendo a cada una de las actividades y fortaleciendo y también estimulando que puedan acceder a la vacunación en función del riesgo por edad o por exposición. Tengo y ahora le voy a dar el pie a Gabriel Morini, pero tengo una hipótesis basada absolutamente en ningún dato que he visto, pero lo quiero corroborar, que es que todas las actividades dicen nosotros no contagiamos, ¿no? Es decir, si uno habla, los colegios, que ha sido lo más comentado, no contagian, las canchitas de fútbol no contagian, los bares y restaurantes con los protocolos no contagian, las fábricas no contagian, nada contagia, pero tenemos 40.000 casos por día. Aún así, contradiciéndome en ese rechazo a esa lectura, puede ser que hoy un enorme porcentaje de los contagios se dé por la falta de cuidados que tenemos nosotros, digamos, los argentinos y las argentinas en encuentros sociales. Bueno, eso es lo que nos muestra la mayoría de
los interrogatorios epidemiológicos, se llama investigación epidemiológica de los casos. Cuando viene un caso positivo y se empieza a preguntar dónde estuviste, con quién estuviste, siempre en algún lugar de la cadena hay una reunión, un encuentro social, pero lo que vos decís también es importante, porque el punto más importante son las reuniones sociales. Últimamente también se ha bajado un poco la guardia en los ámbitos laborales y algunos brotes son en los ámbitos laborales porque no guardamos la distancia o te olvidás o volvés a hacer los cortes y las actividades recreativas en un lugar cerrado o se comparte el mate o la botella. En ese sentido, lo que sucede con los lugares que no contagian es que si todas las actividades están habilitadas, esa circulación hace que, digamos, como sea, en alguna actividad por ahí extra al lugar donde está el protocolo, realmente sucedan los contagios y eso es lo que pasó para tener 40.000 casos y es por eso que cuando se restringen las actividades, ya en esta semana, hoy es domingo, pero tuvimos 16.000 casos, pero estamos con una tendencia que ya está bajando total país y si uno lo desagrega en AMBA, que empezaron antes, está, digamos, bajando un poco más y en los lugares donde estaba subiendo se está estabilizando. Le doy el pie a Gabriel Morini y me queda la pregunta de cuándo vamos a llegar al 40%, que me la esquivó hábil declarante la ministra. Ministra, buenas noches. La llevo al tema de quienes ya están vacunados con la primera dosis de una vacuna que tenga segundo componente o segunda dosis. La escuché a usted establecer que es arbitrario de alguna manera el corte de distancia de los famosos 3 meses entre una y otra. Pero ¿cuál sería el máximo admisible para, en caso de no contar con embarques o no contar con el segundo componente, cuál sería el máximo para evitar que pierda efecto o no sé si pierde efecto o declina el efecto de quien tenga la primera dosis? Bueno, el primer concepto es que nunca una vacuna pierde efecto de ningún tipo, COVID y cualquier otra vacuna que tenga más de una dosis nunca pierde el efecto. Lo que sí sucede es si pasa mucho tiempo, no se tiene el beneficio de el complementar la inmunidad y sobre todo que dure más tiempo. Hay un componente que es la inmunidad celular, que es que aunque nos bajen los anticuerpos, si tenemos contacto con el virus, nuestro organismo ya lo conoce y genera anticuerpos más rápido. Entonces, eso es lo primero, que nunca se vencen las dosis de ninguna vacuna. Lo segundo es que el martes está llegando un vuelo de Rusia con 100.000 dosis de componente 1 para completar las 900.000 que llegaron, 800.000 esta semana pasada y 400.000 dosis del componente 2 con 40.000 dosis que estamos trayendo también para Paraguay y con 300 litros de la sustancia activa para hacer las vacunas Sputnik, formular las vacunas Sputnik V en Argentina. Eso también va a ser importante porque también se va a producir componente 2 en Argentina y va a acelerar el acceso y el compromiso de la Federación Rusa de seguir mandando componente 2. Y cuando se desarrollan los ensayos clínicos y se definen los intervalos, son en función de también lo deciden, digamos, los investigadores y ven distintas opciones y ven cuál es la mejor opción. Y esos 3 meses también son arbitrarios. Si pasan 2 semanas más o 2 semanas menos, no cambia la lógica de lo que significa el refuerzo. Así que transmitir tranquilidad, que se van a completar los esquemas de todas las vacunas, incluyendo las que tienen un componente distinto entre el primero y el segundo. Me surgió una pregunta respecto a esto. ¿Cómo nos enteramos los que cursamos la enfermedad? Si está la memoria esta de la inmunidad celular o no. ¿Hay algún análisis como está el análisis de anticuerpos? No. La inmunidad celular, digamos, se mide in vitro. Sí. No es que vos te podés ir a hacer un análisis, pero digamos, eso está descrito y se sabe, digamos. Pero es transversal a todos los que tuvieron. Es transversal a todos los que tuvieron, es transversal a todas las enfermedades. Las personas que son no respondedoras a la vacuna de hepatitis B, ya después de darle las 3 dosis o alguna estrategia extra, dicen, bueno, sos no respondedor, pero tenés inmunidad celular. Vos ya conocés el estímulo, conocés el antígeno, si tenés contacto con el virus, tu organismo va a generar los anticuerpos. ¿Cuánto tiene que esperar alguien, también digo porque ha habido mucho contagio y mucha vacuna? ¿Cuánto tiene que esperar el que se contagió para poder vacunarse? Bueno, ahí viene digamos, individualmente no tiene que esperar nada. No es que si alguien
tuvo COVID, termina de cursar su situación clínica, si se da la vacuna al otro día le va a pasar algo, pues son vacunas inactivadas. Lo que se hace para, digamos, en un contexto de dificultad de acceso, lo que se recomendó es que una persona que tuvo COVID generalmente tiene por lo menos 3 meses de anticuerpos y de defensas, entonces esperar 3 meses mientras se va vacunando otro grupo que no tuvo. Pero no es que si vos tuviste COVID y te vacunaste va a ser mal. La última, ¿cuándo entonces se espera ese famoso 40%? Ahora me obsesioné con ese número, con el 40%. Vamos ya casi 25% de la población vacunada. Nosotros estamos con este ritmo de por lo menos 1.800.000, 2 millones de dosis por semana. Digamos, ojalá que podamos escalar ese número también a medida que lleguen dosis de AstraZeneca o de Sinopharm, que sean de 2 a 8, se puede también descentralizar más y acelerar más todavía. En función, yo te diría que el determinante va a ser la llegada de las dosis, porque el país puede escalarlo rápidamente. Y de vuelta, nosotros esperamos que para fin de julio podamos tener un número importantísimo vacunado. Y la última breve, y te agradezco el tiempo. ¿Van a priorizar lo que están haciendo ahora, es decir, argentinos y argentinas vacunados con una dosis, o van a priorizar las segundas dosis, o va a haber un equilibrio? Es un equilibrio, por eso también es importante que, aunque las personas que recibieron su dosis sepan que, como es muy importante seguir iniciando esquemas, no es que se va a cortar ese periodo de 3 meses, ¿sí? La importancia es saber que quienes recibieron su primera dosis, lo más seguro es que no reciban el turno antes de los 3 meses, y quienes se están acercando a los 3 meses, si se pasan una semana o 2 no hay ningún problema, pero el objetivo es completar los esquemas de vacunación, seguir iniciando esquemas de vacunación y llegar a captar primero ese hito que estamos tan cerca de las 15 millones de personas priorizadas en una primera instancia, y después seguir bajando por quinquenio escalonadamente para seguir teniendo ese impacto en la disminución de la mortalidad. Gracias por haber venido. Muchas gracias.